Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión profunda con nosotros. Listos para descubrir algo fascinante. Hoy nos adentramos en el mundo del TDAH. Un tema que va mucho más allá de lo que se suele pensar. Sí. Y lo que lo hace aún más interesante Es que no se trata solo de un desafío de la infancia. El TDAH también afecta a los adultos y desentrañar sus complejidades nos puede brindar una nueva perspectiva sobre el funcionamiento del cerebro en general. para esta inmersión. Prepárense para una perspectiva completamente nueva sobre el TDAH. Tenemos información increíble de un centro de neuropsicopedagogía chileno, Interesante. junto con una guía de estudio Genial. que plantea preguntas súper interesantes. Me encanta. Y déjenme decirles, Sí. nos esperan algunas sorpresas. Cuéntame. Descubrimos que el TDAH no se trata simplemente de un desequilibrio químico, Ya veo. y hasta hay una conexión inesperada con el mundo de los juegos. Asombroso. Empecemos por lo básico. Dale. La investigación neurobiológica nos revela que el TDAH no es solo una cuestión de comportamiento. Ajá. Hay diferencias físicas en el cerebro. Exactamente. Bien. Imagínate que el cerebro es como una red de autopistas con diferentes áreas conectadas entre sí. Ok. En el TDAH, algunas de estas conexiones pueden ser un poco diferentes, Interesante. especialmente en áreas como la corteza prefrontal y el cerebelo. Espera. Para quienes no somos neurocientíficos, Claro, ¿podrías explicar qué hacen esas áreas del cerebro? sin problema. ¿Y por qué son importantes del TDAH? La corteza prefrontal es como el director ejecutivo del cerebro, responsable de la planificación, la toma de decisiones y el control de los impulsos. Entiendo. En el TDAH, esta área puede tener un desarrollo un poco diferente, Ya. lo que podría explicar por qué a las personas con TDAH les cuesta más concentrarse, organizarse Sí. y controlar sus impulsos. Es como si el director ejecutivo tuviera demasiadas tareas a la vez y le costara priorizar Exactamente. y cae del cerebelo. El cerebelo es fascinante. Siempre pensé que solo se encargaba del equilibrio y la coordinación. Sí juega un papel en la coordinación motora, pero también está involucrado en funciones cognitivas como la atención y el procesamiento del lenguaje. Wow. En el TDAH, Sí. las diferencias en el cerebelo podrían contribuir a las dificultades con la atención y la coordinación entre el pensamiento y la acción. No tenía idea de que el cerebelo fuera tan multifacético. ¿Verdad? Entonces, si hay diferencias físicas en el cerebro, Sí. ¿significa eso que el TDAH es solo una cuestión de genética? Buena pregunta. Los genes definitivamente juegan un papel, Ok. especialmente en la forma en que se regulan los neurotransmisores como la dopamina. Ajá. La dopamina es esencial para la motivación, la recompensa y la atención. Interesante. Y las variaciones genéticas pueden afectar su funcionamiento. O sea que podríamos decir que las personas con TDAH tienen menos dopamina. No es tan simple. Es más bien una cuestión de cómo se procesa y utiliza la dopamina en el cerebro. Ya. Pero aquí viene la parte realmente interesante. Cuéntame. La epigenética. Epigenética, sí. Suena complicado. Tranquilo. Voy a explicarlo de una forma sencilla. Imagina que tus genes son como un libro de cocina con todas las recetas para tu cuerpo y tu cerebro. La epigenética son las notas al margen, los subrayados y las marcas que haces en ese libro a lo largo de tu vida. Interesante. Estas marcas pueden activar o desactivar ciertas recetas, influyendo en cómo se expresan tus genes. Me encanta esa analogía. ¿Verdad? Entonces, estás diciendo que las experiencias de vida pueden influir en cómo se manifiesta el TDA. Exactamente. El entorno, las experiencias tempranas, incluso la alimentación, pueden dejar marcas epigenéticas que afectan la expresión de los genes relacionados con el TDAH. Eso nos da una nueva perspectiva. Si bien la genética es importante, Sí, también tenemos cierto grado de control. correcto. Ahora hablemos de cómo se diagnostica el TDAH. ¿Cómo sabemos si alguien realmente lo tiene? Buena pregunta. Basta con ser un poco distraído o inquieto. Para nada diagnosticar el TDAH no es tan simple como eso. Ya veo. Existen criterios específicos que los profesionales de la salud mental utilizan para determinar si los síntomas son lo suficientemente persistentes e impactantes como para ser considerados TDAH. ¿Cuáles son esos criterios? El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM-V, es la guía que utilizan los profesionales. Entiendo. Uno de los criterios es que los síntomas deben haberse manifestado antes de los 12 años. Eso significa que no solo los niños pueden ser diagnosticados con TDAH, Exacto, también los adultos. es cierto. Correcto. De hecho, cada vez más adultos están siendo diagnosticados con TDAH, ya que a menudo los síntomas pasan desapercibidos en la infancia. Interesante.
Otro criterio importante es que los síntomas deben persistir en el tiempo. No será algo pasajero o relacionado con una situación específica. Y deben ser lo suficientemente significativos como para interferir con el funcionamiento diario, Entiendo. ya sea en la escuela, el trabajo o las relaciones. No se trata solo de ser un poco despistado o inquieto de vez en cuando. Correcto. Los síntomas del TDAH son consistentes y tienen un impacto real en la vida de la persona. Exacto. Ahora, ¿cuáles son los síntomas principales que caracterizan al TDAH? El DSM-5 divide los síntomas en dos categorías principales: A ver. inatención e hiperactividad e impulsividad. Ok. Pero el material del Centro Chileno profundiza un poco más Ah, y habla de 3 presentaciones: ok. inatento, hiperactivo, impulsivo, Ajá. y combinado que incluye ambos. Perfecto. Empecemos por la inatención. ¿Cómo se manifiesta en la vida real? Imagínate que estás tratando de concentrarte en una tarea, Ok. pero tu mente está en 1000 lugares a la vez. Ya. Te cuesta prestar atención a los detalles, te distraes con facilidad, sigue atravesar el hilo de lo que estabas haciendo. Ajá. Eso es en esencia. Suena bastante frustrante. ¿Y qué hay de la hiperactividad e impulsividad? Buena pregunta. Es simplemente estar siempre en movimiento. Va más allá de eso. Ya veo. Claro, la inquietud física es un signo, Ajá, pero también hay una impulsividad mental y emocional. entiendo. Es como si tuvieras un motor interno que no se apaga. Sí. Te cuesta controlar tus impulsos, Ah. interrumpes a los demás, actúas sin pensar Ya. y te impacientas con facilidad. Entonces, un niño con TDAH puede estar inquieto, moviéndose constantemente, Sí, mientras que otro puede parecer tranquilo, pero tener dificultades para concentrarse y seguir instrucciones. exactamente. Y un punto clave que menciona el material del Centro Chileno Sí. es que los síntomas pueden variar según el contexto. En serio. Alguien con TDAH puede funcionar bien en un entorno estructurado y con supervisión, Ya veo. pero tener dificultades en situaciones más libres Ah. o cuando no hay una recompensa inmediata. Eso es muy importante para tener en cuenta. ¿Podría explicar por qué a veces es difícil diagnosticar el TDAH? Sí. Ya que los síntomas pueden ser sutiles o manifestarse de manera diferente en cada persona. De ahí la importancia de una evaluación exhaustiva por parte de un profesional. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la complejidad del TDAH, Sí. hay otro concepto fundamental que debemos abordar, ¿Cuál? las funciones ejecutivas. Ah, sí, las funciones ejecutivas. Sí, leí algo sobre eso en la guía de estudio. Interesante. ¿Puedes explicarnos qué son? Claro. ¿Y cómo se relacionan con el TDAH? Las funciones ejecutivas son como el director ejecutivo de nuestro cerebro. Ajá. Nos ayudan a planificar, organizar, autorregularnos, tomar decisiones y controlar nuestros impulsos. Ok. Son esenciales para el éxito en la vida, Entiendo. desde terminar una tarea hasta mantener relaciones saludables. Suena a que son realmente importantes. Lo son, y desafortunadamente, el TDAH a menudo se asocia con dificultades en estas funciones ejecutivas. Mío. Piensa en la corteza prefrontal, esa área del cerebro que mencionamos antes. En personas con TDAH, esta área puede tener un desarrollo un poco diferente, Ajá. lo que puede afectar la forma en que funcionan las funciones ejecutivas. Entonces, podríamos decir que las personas con TDA tienen una especie de déficit en su director ejecutivo cerebral. En cierto modo, sí. Ya. No es que no tengan las capacidades, sino que les cuesta más acceder a ellas y usarlas de manera consistente. Entiendo. Es como tener un equipo de gestión talentoso, Sí. pero con un líder que no siempre está en su mejor momento. Y esto explica por qué las personas con TDA pueden tener dificultades con la organización, Sí, la planificación, el control de impulsos y la concentración. precisamente. Ahora, la buena noticia es que hay estrategias y tratamientos que pueden ayudar a fortalecer estas funciones ejecutivas. Me haré escuchar eso. Y aquí es donde entra en juego algo que puede parecer sorprendente: ¿Qué cosa? los juegos. Juegos. Eso suena divertido. ¿Verdad? ¿Cómo pueden los juegos ayudar con algo tan complejo como el TDAH? Es fascinante. Especialmente aquellos que implican reglas y estrategia, Ajá. pueden ser una herramienta poderosa para entrenar el cerebro, Ya ves. particularmente en niños. Cuéntame más sobre eso. ¿Qué tipo de juegos son los más beneficiosos? Bueno, los juegos que fomentan la concentración, la planificación, el control de impulsos y la flexibilidad mental son ideales. Ajá. Por ejemplo, los juegos de mesa como el ajedrez Las Damas o incluso algunos juegos de cartas pueden ser muy útiles. Ya veo. Pues al jugar, Sí. Los niños no solo se divierten, Y seco. sino que también están ejercitando su director ejecutivo cerebral sin siquiera darse cuenta. Precisamente.
Es una forma divertida y atractiva de desarrollar habilidades cruciales. Totalmente de acuerdo. Y no solo se trata de juegos de mesa tradicionales. Correcto. Los videojuegos, si se eligen cuidadosamente, Sí. también pueden ser beneficiosos. Claro. En serio, Sí. ¿qué tipo de videojuegos serían adecuados? Los juegos que impliquen resolución de problemas, Ajá. estrategia, planificación y control de la motricidad fina pueden ser útiles. Ya veo. Pero es importante elegir juegos que no sean demasiado estimulantes ni violentos, Claro. ya que eso puede ser contraproducente. Gran punto. Entonces la clave es elegir juegos que sean desafiantes pero no abrumadores Exactamente. y que fomenten el desarrollo de habilidades específicas. Correcto. Y es importante recordar que los juegos son solo una parte de un enfoque integral para el TDAH. Claro, el tratamiento debe ser personalizado y adaptado a las necesidades de cada persona. Totalmente de acuerdo. Wow, hemos cubierto mucha información hasta ahora. Recapitulemos los puntos clave antes de pasar al siguiente segmento. Me parece bien. Empecemos por recordar que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Y vimos que hay una base neurobiológica con diferencias en la estructura y función del cerebro, especialmente en la corteza prefrontal y el cerebelo. También hablamos de la influencia de los neuromoduladores como la dopamina y el papel complejo de la genética y la epigenética. Exacto. Y no olvidemos los criterios de diagnóstico que incluyen la edad de inicio de los síntomas, su persistencia y el impacto en la vida diaria. Además, exploramos las dos categorías principales de síntomas, la inatención y la hiperactividad-impulsividad, y cómo pueden variar según el contexto. Y descubrimos que los juegos pueden ser una herramienta útil para entrenar las funciones ejecutivas. Ahora me gustaría profundizar un poco más en los desafíos específicos que enfrentan las personas con TDAH, especialmente en lo que respecta a los dos tipos principales que mencionamos antes. Parece perfecto. Empecemos con el tipo inatento. ¿Cuáles son las dificultades más comunes que experimentan estas personas? Claro, porque cuando hablamos de TDAH, a menudo pensamos en niños hiperactivos que no pueden quedarse quietos. Pero el tipo inatento es más sutil, ¿verdad? Así es. En el tipo inatento, la dificultad principal radica en mantener la atención y resistir las distracciones. Es como si tuvieran un filtro mental un poco más permeable, lo que permite que todo tipo de estímulos entren y compitan por su atención. Entonces, no es que no quieran prestar atención, sino que su cerebro procesa la información de manera diferente. Exactamente. Y esto puede tener un impacto significativo en su vida diaria. Por ejemplo, imagina a un estudiante en clase tratando de seguir al profesor, pero su mente se desvía con el sonido del lápiz de un compañero o una mosca que revolotea por la ventana, o incluso sus propios pensamientos. Wow, suena agotador. Y además de la distracción, hay otras dificultades asociadas con el tipo inatento. Sí, la organización también puede ser un desafío. Les cuesta organizar sus pensamientos, sus pertenencias y su tiempo. Pueden olvidar citas, perder objetos importantes o tener dificultades para planificar y priorizar tareas. Entiendo. Es como si tuvieran todas las piezas del rompecabezas, pero les cuesta armarlo. ¿Y qué pasa con el tipo hiperactivo impulsivo? ¿Cuáles son sus principales desafíos? Como su nombre lo indica, la hiperactividad y la impulsividad son los sellos distintivos de este tipo. La hiperactividad puede manifestarse como inquietud física, dificultad para permanecer quieto o una necesidad constante de estar en movimiento. En cuanto a la impulsividad, se traduce en actuar sin pensar, interrumpir a los demás, tener dificultades para esperar su turno o tomar decisiones precipitadas. Ya veo. Entonces, mientras que el tipo inatento lucha con la atención interna, el tipo hiperactivo impulsivo tiene dificultades para controlar su energía y sus impulsos externos. Exacto. Y ambos tipos pueden tener un impacto significativo en las relaciones interpersonales. La falta de atención puede interpretarse como desinterés o falta de respeto, mientras que la impulsividad puede llevar a conflictos o comportamientos inapropiados. Es importante recordar que estas conductas no son intencionales, son síntomas de un trastorno neurológico. Totalmente de acuerdo. No se trata de falta de voluntad o mala educación, sino de un cerebro que funciona de manera diferente. Hablemos un poco más sobre las funciones ejecutivas, ya que vimos que juegan un papel crucial en el TDAH. ¿Puede recordarnos qué son y cómo se ven afectadas? Claro, las funciones ejecutivas son como el sistema de gestión de nuestro cerebro. Nos permiten planificar, organizar, controlar nuestros impulsos, tomar decisiones, adaptarnos a nuevas situaciones y regular nuestras emociones.
En el TDAH, estas funciones a menudo se ven afectadas, lo que explica muchas de las dificultades que experimentan. Entonces, si las funciones ejecutivas son como un director de orquesta en el TDAH, el director tiene algunos problemas para coordinar a los músicos, ¿cierto? Me gusta esa analogía. Y como resultado, la música puede sonar un poco desafinada. Por ejemplo, el control inhibitorio que nos permite resistir impulsos y distracciones puede ser deficiente. La memoria de trabajo que nos ayuda a mantener información en mente mientras realizamos una tarea también puede verse afectada. Y la flexibilidad cognitiva que nos permite adaptarnos a los cambios y pensar de manera flexible puede ser un desafío. Ya vale. Entonces, estas dificultades en las funciones ejecutivas tienen un impacto en cascada en muchas áreas de la vida. Así es, afectan la capacidad de aprender, trabajar, socializar y regular las emociones. Pero la buena noticia es que las funciones ejecutivas se pueden entrenar y fortalecer. Eso es alentador. ¿Cómo se pueden fortalecer estas funciones? Mencionaste antes los juegos, ¿verdad? Sí, los juegos son una herramienta fantástica, especialmente aquellos que desafían la atención, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. ¿Tienes algunos ejemplos específicos? Me imagino que no todos los juegos son iguales de beneficiosos. Claro que no. Los juegos de mesa, como el ajedrez o las damas, son excelentes para la planificación estratégica y el control de impulsos. Los juegos de memoria, como el memory o el concentración, ayudan a entrenar la memoria de trabajo. Los juegos de construcción, como los bloques o los Lego, fomentan la creatividad y la resolución de problemas. Y los juegos de rol, como el Simón dice, o las improvisaciones, trabajan la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio. Me encanta la idea de usar el juego como herramienta terapéutica. Es una forma divertida y atractiva de aprender y desarrollar habilidades. Exactamente. Y no solo los juegos son útiles. También hay otras estrategias como la terapia cognitivo-conductual que puede ayudar a las personas con TDAH a desarrollar habilidades de organización, planificación y manejo del tiempo. Y también hay medicamentos que pueden ser útiles en algunos casos, ¿verdad? Recuerdo haber oído hablar de estimulantes. Sí, los medicamentos como los estimulantes pueden ayudar a mejorar la atención y reducir la hiperactividad e impulsividad en algunas personas. Sin embargo, es importante que la medicación se use bajo supervisión médica y como parte de un plan de tratamiento integral que incluya terapia y estrategias de afrontamiento. De acuerdo. Entonces el TDAH es un trastorno complejo que requiere un enfoque multifacético que incluya terapia, estrategias de afrontamiento, apoyo familiar y en algunos casos medicación. Precisamente. Y es fundamental recordar que cada persona con TDAH es única, por lo que el plan de tratamiento debe ser personalizado y adaptado a sus necesidades individuales. Hablando de apoyo familiar, ¿cómo pueden los padres y familiares ayudar a un ser querido con TDAH? Imagino que puede ser un desafío tanto para la persona como para su entorno. El apoyo familiar es crucial. Los padres y familiares pueden ayudar a crear un entorno estructurado y de apoyo en el hogar que fomente la organización, la rutina y la responsabilidad. También pueden colaborar con la escuela o el lugar de trabajo para implementar adaptaciones que faciliten el aprendizaje y el desempeño laboral. ¿Qué tipo de adaptaciones serían útiles? ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto. En la escuela se puede proporcionar tiempo adicional para completar tareas, permitir que el estudiante se siente en un lugar donde haya menos distracciones o dividir las tareas largas en partes más pequeñas. En el trabajo se puede ofrecer un espacio de trabajo más tranquilo, flexibilidad en el horario o herramientas de organización digital. Entiendo. Se trata de adaptar el entorno para que la persona con TDAH pueda funcionar de la mejor manera posible. Y además de las adaptaciones prácticas, hay otras formas en que los familiares pueden brindar apoyo emocional. Por supuesto, es importante que los familiares se informen sobre el TDAH y comprendan que no es culpa de la persona que lo padece. Deben evitar las críticas y los juicios y, en cambio, ofrecer aliento, paciencia y comprensión. Celebrar los logros, por pequeños que sean, también puede ser muy motivador. Es fundamental crear un ambiente donde la persona con TDAH se sienta amada, aceptada y apoyada. Exactamente. El TDAH puede ser un desafío, pero con el apoyo adecuado las personas pueden aprender a manejar sus síntomas y vivir vidas plenas y exitosas. Hablemos ahora de algo que me llamó la atención en el material que revisamos. Mencionaba la importancia de la educación socioemocional en el contexto del TDAH. ¿Puedes explicarnos a qué se refiere? Claro. La educación socioemocional se centra en el desarrollo de habilidades sociales emocionales y de autorregulación. Estas habilidades son esenciales para todos, pero aún más para las personas con TDAH que a menudo enfrentan dificultades en estas áreas. ¿Por qué son tan importantes estas habilidades para las personas con TDAH? Porque les permiten navegar por el mundo social de manera más efectiva, construir relaciones más sólidas y manejar sus emociones de forma saludable. Piensa en ello si te cuesta concentrarte en controlar tus impulsos y regular tus emociones. Las interacciones sociales pueden ser un campo minado. Tienes toda la razón. Es como si estuvieran lidiando con un doble desafío
los síntomas del TDAH y las dificultades para manejar las situaciones sociales, ¿qué tipo de habilidades se incluyen en la educación socioemocional? Hablamos de habilidades como la conciencia emocional, la empatía, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, el manejo del estrés y la toma de decisiones responsable. Son habilidades que nos permiten comprender y manejar nuestras propias emociones, reconocer las emociones de los demás, comunicarnos de forma clara y respetuosa y resolver conflictos de manera constructiva. Suena un conjunto de herramientas muy útil para la vida en general, no solo para las personas con TDAH. ¿Cómo se puede integrar la educación socioemocional en el tratamiento del TDAH? Hay diversas maneras. Se pueden incorporar actividades y juegos que fomenten la empatía, la comunicación asertiva y la resolución de conflictos. También se puede trabajar con la persona con TDAH para que identifique y maneje sus emociones de manera saludable y para que desarrolle estrategias para afrontar situaciones estresantes. Por ejemplo, técnicas de relajación, respiración consciente o visualización. Ya veo. Entonces la educación socioemocional es una pieza clave del rompecabezas en el tratamiento del TDAH, ya que aborda las dificultades sociales y emocionales que a menudo acompañan al trastorno. Exactamente. Y al fortalecer estas habilidades, empodera a las personas con TDAH para construir relaciones más sólidas, manejar mejor sus emociones y afrontar los desafíos de la vida con mayor resiliencia. Hemos cubierto muchos aspectos del TDAH en esta inversión profunda, desde la neurobiología hasta las estrategias de tratamiento y la importancia del apoyo familiar. Es un tema fascinante y complejo y aún queda mucho por descubrir e investigar. Sin duda. Y es importante que sigamos hablando del TDAH para crear conciencia, romper estigmas y brindar apoyo a las personas que lo padecen. Totalmente de acuerdo. Cuanto más sepamos sobre el TDAH, mejor equipados estaremos para ayudar a las personas a vivir vidas plenas y significativas. Y hablando de seguir aprendiendo, me gustaría retomar un punto que mencionaste al principio de nuestra conversación, la influencia del ambiente en el TDAH. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre eso? Dijiste que no todo es genética, ¿verdad? Así es. Si bien la genética juega un papel importante en el TDAH, el ambiente también tiene una influencia significativa. Factores como la exposición prenatal a toxinas, el bajo peso al nacer, las lesiones cerebrales traumáticas o un entorno familiar caótico o disfuncional pueden aumentar el riesgo de desarrollar TDAH. Entonces el TDAH no es simplemente un defecto genético, sino una interacción compleja entre la predisposición genética y los factores ambientales. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué podemos hacer para crear entornos que promuevan el desarrollo saludable del cerebro y reduzcan el riesgo de TDAH? Es una pregunta crucial. ¿Tienes algunas ideas? Por supuesto. Empecemos por el cuidado prenatal. Es fundamental que las mujeres embarazadas eviten el consumo de alcohol, tabaco y drogas y que reciban una atención médica adecuada. También es importante que los bebés y niños pequeños tengan un entorno estable, amoroso y estimulante que fomente el desarrollo del lenguaje, las habilidades sociales y la autorregulación. Ya veo. Entonces, crear un ambiente enriquecedor desde la primera infancia puede tener un impacto positivo en el desarrollo del cerebro y reducir el riesgo de TDAH. Es como preparar el terreno para que el cerebro florezca. Exactamente. Y esto no solo se aplica a los niños con predisposición genética al TDAH, sino a todos los niños. Un entorno estimulante y de apoyo beneficia a todos. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a una pregunta aún más amplia. ¿Cómo podemos crear una sociedad que valore la diversidad neurológica y brinde apoyo a todas las personas independientemente de su funcionamiento cerebral? Es una pregunta fundamental que debemos seguir explorando. Necesitamos crear escuelas, lugares de trabajo y comunidades que sean inclusivas y accesibles para todas las personas, independientemente de sus diferencias. Y necesitamos seguir investigando y aprendiendo sobre el cerebro para poder desarrollar mejores estrategias de apoyo en intervención. Es un camino que debemos recorrer juntos con empatía, comprensión y un compromiso con la inclusión. Estoy completamente de acuerdo. Y hablando de seguir explorando el material del Centro Chileno, profundiza en un aspecto fascinante, el uso de juegos para fortalecer funciones ejecutivas específicas. Recuerdo que al principio mencionamos los juegos como herramienta terapéutica. ¿Puedes contarnos más sobre cómo funcionan para cada función ejecutiva? Me intriga saber cómo algo tan simple como juego puede tener un impacto tan específico en el cerebro. Claro que sí. Empezamos por el control inhibitorio, esa capacidad de frenar nuestros impulsos y resistir la tentación de actuar sin pensar. Esa es una habilidad crucial para todos, pero especialmente para las personas con TDAH, ¿verdad? Exactamente. Y para fortalecer esta función, los juegos con reglas claras y concisas son la clave, porque te obligan a pensar antes de actuar, a seguir las instrucciones y no solo dejarte llevar por el primer impulso. Claro, porque en el juego si no sigues las reglas hay consecuencias. Pierdes puntos, te toca esperar tu turno o incluso puedes ser descalificado. Exacto. Y esa práctica constante de controlar impulsos en un ambiente lúdico donde las consecuencias son menos graves puede tener un impacto positivo en la vida real.
Es como un entrenamiento para el autocontrol, pero mucho más divertido. ¿Qué tipo de juegos recomiendan para la memoria de trabajo? Esa capacidad de mantener información en mente mientras la usas. Para la memoria de trabajo, los juegos de mesa con reglas también son muy útiles, ya que tienes que recordar las reglas, las jugadas del oponente y planificar tu propia estrategia. Pero ojo, el material chileno hace una observación muy interesante. Las reglas deben ser claras y concisas, no saturar con demasiada información. Tiene sentido. Si son demasiadas reglas, la memoria operativa se sobrecarga y pierde el efecto de entrenamiento. Es como intentar meter demasiadas cosas en una mochila, al final no puedes cerrarla o se rompe. Exacto. Y algunos ejemplos que mencionaban son Dilo al revés, Memorión y el clásico Tutti Frutti, que se pueden adaptar a cualquier tema. Ingenioso. Y finalmente, ¿qué hay de la flexibilidad cognitiva? ¿Recuerdas qué tipo de juegos recomiendan para ejercitar esa capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones y cambiar de perspectiva? Claro que sí. Para la flexibilidad cognitiva, la creatividad es la reina. Juegos que te obliguen a pensar fuera de la caja, a buscar soluciones alternativas y a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Me encanta. Suena un entrenamiento para la innovación. ¿Cuáles eran algunos ejemplos? Mencionaban el gato creativo, juegos de jeroglíficos, construir con legos o tangramas, crear historias con dados, incluso los famosos 6 sombreros para pensar. ¡Wow! Una variedad increíble. Me fascina cómo algo tan simple como un juego puede tener un impacto tan profundo en nuestro cerebro como una especie de gimnasio mental. Y no solo en el cerebro, el material chileno también destaca la importancia de la educación socioemocional en el TDAH, como ya hemos comentado. Porque no se trata solo de la parte cognitiva, sino de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Exactamente. Hablan de trabajar la conciencia emocional, la regulación emocional, la empatía, todo un abanico de habilidades socioemocionales. Es como darle al cerebro un kit completo de herramientas para la vida. Y me parece un mensaje muy esperanzador. A pesar de los desafíos, el TDAH no tiene por qué ser una limitación. Con el apoyo adecuado y las estrategias correctas, las personas con TDAH pueden desarrollar todo su potencial. Totalmente de acuerdo. Una de las claves para desbloquear ese potencial es comprender la complejidad del TDAH, sus diferentes presentaciones, la interacción entre la genética, el ambiente y las experiencias de vida. Y recordemos que el TDAH no es una condición estática. Las personas pueden aprender a manejar sus síntomas, desarrollar habilidades y estrategias de afrontamiento y vivir vidas plenas y significativas. ¡Qué mensaje tan inspirador! Hemos aprendido muchísimo sobre el TDAH en esta inmersión profunda. Desde la neurobiología hasta las estrategias más innovadoras para abordarlo. Espero que esta información les sea útil, tanto si ustedes mismos viven con TDAH como si conocen a alguien que lo tenga. Recuerden que la información es poder y que la comprensión y la empatía son la base para construir un mundo más inclusivo para todos. Hablando de seguir aprendiendo, hay un aspecto que me ha quedado dando vueltas en la cabeza. ¿Qué hay de las fortalezas de las personas con TDAH? A menudo nos enfocamos en los desafíos, pero me imagino que también hay aspectos positivos. Excelente punto. De hecho, hay muchas fortalezas asociadas al TDAH. Por ejemplo, las personas con TDAH a menudo son muy creativas, entusiastas, enérgicas y piensan fuera de la caja. Suelen ser personas apasionadas con una gran capacidad para la hiperconcentración en temas que les interesan y una sensibilidad especial para conectar con los demás. Es cierto. Conozco a varias personas con TDAH que son increíblemente creativas y tienen una energía contagiosa. Es importante recordar que el TDAH no es solo un conjunto de síntomas, sino una forma diferente de experimentar el mundo. Y esa diferencia puede ser una fuente de fortaleza y originalidad. Exactamente. Al comprender y valorar la neurodiversidad, podemos crear un mundo donde todas las personas, independientemente de su funcionamiento cerebral, puedan brillar con luz propia. Qué hermosa reflexión para cerrar esta parte de nuestra inmersión profunda en el TDAH. Hemos recorrido un largo camino desde la neurociencia hasta la importancia del apoyo social y emocional, pasando por el fascinante mundo de los juegos como herramientas terapéuticas. Y más importante, hemos aprendido que el TDAH no es una sentencia, sino una oportunidad para el crecimiento, la creatividad y la conexión humana. En la siguiente parte profundizaremos aún más en estrategias específicas para el manejo del TDAH, tanto para niños como para adultos. No se la pierdan. Retomando nuestra conversación sobre las fortalezas en el TDAH, me parece importante destacar que la creatividad que mencionábamos no es solo anecdótica. Hay investigaciones que sugieren una asociación entre el TDAH y el pensamiento divergente. ¿En serio? Ese que nos permite generar múltiples ideas y soluciones fuera de lo común. Es fascinante. Yeah. O sea que esa tendencia a salirse de la caja, que a veces puede ser un desafío, también puede ser una fuente de innovación y originalidad. Exacto, y no solo en el ámbito artístico. Ya veo. Las personas con TDAH pueden destacar en áreas que requieren adaptabilidad, resolución de problemas y una visión fuera de lo común.
Eso explica por qué hay tantos emprendedores, artistas e inventores con TDAH. Es como si su cerebro estuviera programado para desafiar las normas. Sí. Y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Precisamente, y esto nos lleva a una reflexión importante. En lugar de ver el TDAH solo como un trastorno, podríamos empezar a verlo como una variación del funcionamiento cerebral. Interesante. Con sus propios desafíos, Sí. pero también con sus propias fortalezas. Me gusta esa perspectiva. Es como ampliar la definición de normalidad. Exacto. Para incluir la diversidad de formas en que nuestros cerebros pueden funcionar. Así es, y al hacerlo podemos crear un mundo más inclusivo y enriquecedor, donde cada persona pueda desarrollar su máximo potencial independientemente de su neurodiversidad. Totalmente de acuerdo. Ahora hablemos de estrategias específicas para el manejo del TDAH, tanto para niños como para adultos. ¿Qué recomendaciones nos ofrece el material del Centro Chileno? El material chileno destaca la importancia de un enfoque multimodal que combine diferentes estrategias adaptadas a las necesidades individuales. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Claro que sí. Para los niños mencionan la importancia de un entorno estructurado y predecible, tanto en casa como en la escuela. Eso significa establecer rutinas claras, ¿verdad? Exacto, tener horarios fijos para las comidas, el estudio, el juego, el descanso. Ya veo. Puede ayudar a los niños con TDAH a organizar su tiempo y regular su comportamiento. Y en cuanto al aprendizaje, ¿qué estrategias recomiendan? Sugieren utilizar métodos de enseñanza multisensoriales que involucren la vista, el oído, el tacto. Interesante. ¿Y el movimiento? Eso suena muy dinámico. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto? Por ejemplo, en lugar de solo leer un texto, se puede utilizar material visual como imágenes, diagramas o mapas mentales. También se puede incorporar música o sonidos para crear un ambiente de aprendizaje más estimulante. ¿Qué recomendaciones nos ofrece el material? Para los adultos, el material enfatiza la importancia del autoconocimiento y la autogestión. ¿A qué te refieres con eso? Se trata de identificar sus propias fortalezas, debilidades y patrones de comportamiento para poder desarrollar estrategias de afrontamiento eficaces. Es como convertirse en un detective de su propio TDAH para descubrir qué funciona y qué no. Y una vez que se tiene esa información, se pueden implementar herramientas y técnicas específicas, como la planificación, la organización, el manejo del tiempo y las técnicas de relajación. Me parece que la clave está en la personalización, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. No hay una solución única para el TDAH. No. Sino que cada persona necesita encontrar las estrategias que mejor se adapten a sus necesidades. Sí. Y a su estilo de vida. El material chileno también destaca la importancia del apoyo profesional. Claro, porque a veces puede ser difícil navegar por este mundo del TDAH sin la guía de un experto. Así es, un profesional de la salud mental puede ayudar a realizar un diagnóstico adecuado, desarrollar un plan de tratamiento personalizado y brindar apoyo y seguimiento a largo plazo. Y no olvidemos la importancia del apoyo social y emocional. No, por supuesto. Rodearse de personas que nos comprenden, nos alientan y nos ayudan a crecer es fundamental para cualquier persona. Claro. Pero especialmente para quienes viven con TDAH. Estoy completamente de acuerdo, el TDAH no es un camino que se recorre en solitario. Exacto. Contar con una red de apoyo sólida, ya sea la familia, los amigos, un grupo de apoyo, un terapeuta. Ya veo. Puede marcar una gran diferencia en el bienestar y la calidad de vida. Bueno, hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el TDAH. Ha sido un viaje fascinante, lleno de información, reflexiones y sobre todo esperanza. Hemos aprendido que el TDAH es mucho más que un trastorno. Es una forma diferente de experimentar el mundo con sus propios desafíos y sus propias fortalezas. Espero que esta conversación haya sido útil para comprender mejor ese complejo universo y para generar empatía hacia las personas que lo viven día a día. Recuerden que el TDAH no define a una persona, es solo una parte de su historia. Y con el apoyo adecuado, las personas con TDAH pueden vivir vidas plenas y significativas llenas de creatividad, pasión y conexión humana. Así los invito a seguir explorando este tema, a informarse, a cuestionar los estereotipos y a abogar por la inclusión y la neurodiversidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.